Sed bienvenidos al tema quinto de esta historia de la Iglesia moderna y contemporánea. Si recordáis, el tema anterior hemos hablado del absolutismo y yo os hablé de las regalías, que el término regalía significa intervención del Estado en las cuestiones religiosas. Esas cuestiones aparecen, hemos dicho, a partir de la Paz de Westfalia y sobre todo con las monarquías absolutistas. Aparece una intervención cada vez mayor de los monarcas en las cuestiones religiosas. Van a surgir una serie de tensiones entre el Estado y la Iglesia por ese intervencionismo. Dentro de la monarquía absoluta, que vimos en el tema anterior, no se entiende que un Estado extranjero, que es la Santa Sede, pueda tener poder sobre los súbditos de un país, de un monarca en concreto. Y bueno, pues aparecen lo que se llaman los derechos regalistas. ¿Qué son los derechos regalistas? Pues son los derechos por los cuales las monarquías pueden intervenir en las cuestiones religiosas. ¿Por qué? Pues todo esto aparece, y ya lo vimos también en el tema anterior, porque los papas del momento no son gente preparada y gente con fuerza, porque los estados pontificios han decaído tremendamente, y bueno, porque además los colegios cardenalicios están muy marcados por los países, o distintos países van influyendo en los papas para que los cardenales que se vayan nombrando sean de sus posturas, incluso, como ya dijimos, ese derecho que tienen algunas potencias a vetar el nombramiento de determinados cardenales como papas. Por lo tanto, todo esto hace que exista una idea de la intromisión. Bien, este regalismo que se da en Europa tiene características diferentes en cada país. Y además incluso el nombre es distinto. En España se llama regalismo, propiamente dicho. En Francia se va a llamar galicanismo. En Austria se va a llamar josefinismo. Y en Alemania se va a llamar febronianismo. Todo es lo mismo. Son intervenciones regalistas de los monarcas y de la Iglesia particular sobre la Iglesia nacional, la Iglesia internacional. Bien, en España se da el regalismo, es una forma de jurisdiccionalismo que se va a tener su culmen con la llegada de los Borbones, sobre todo con el rey Carlos III, que es el que más va a presionar para la supresión de la Compañía de Jesús. La monarquía española tenía ya una larga tradición regalista, aprovechando, si recordáis, el cisma de Occidente, aquel cisma por el cual la Iglesia se encuentra en un momento determinado con dos papas y no tiene muy claro cuál es el papa verdadero, incluso llega un momento en que hay tres papas. Bien, pues a partir de ahí los reyes católicos toman un poco la idea de reforma en la Iglesia española y son ellos los que empiezan esa reforma de la Iglesia. Comienzan, por lo tanto, las actuaciones regalistas, es decir, los reyes intervienen en las cuestiones de la Iglesia. El final de la Reconquista española, 1492, con la conquista de Granada, el comienzo de la evangelización de las Indias, la administración por medio de la fe, por medio del Consejo de la Inquisición, es decir, todo esto se iba llevando a cabo sin intervenir Roma. A partir de los reyes católicos, de Carlos I y sobre todo de Felipe II, a nivel internacional, incluso en España, se tiene la idea de que los reyes, las monarquías son las que van dirigiendo a la Iglesia. Felipe II se encarga de afianzar esa imagen del monarca pontífice, valga un poco la expresión. Es el rey solitario, defensor de la ortodoxia católica, de la contrarreforma, etc. Y poco a poco va adquiriendo todos los derechos sobre la Iglesia. Pero hay una cosa importante, y es que los tratadistas españoles, los teólogos españoles, no fundamentaban estas regalías en los derechos de la gracia de Dios rey por la gracia de Dios. No. En España es un caso curioso, sino que los tratadistas españoles buscaban aquellos derechos que los papas habían ido dando a los monarcas españoles. Por lo tanto, las facultades de los papas se habían delegado en la monarquía. Luego esos derechos regalistas eran simplemente delegaciones que los papas habían ido haciendo y que los monarcas iban reclamando a medida que se van sucediendo unos a otros. Sí es importante decir que estas cuestiones regalistas de los monarcas españoles afectan más a cuestiones disciplinares. Nunca los monarcas españoles entraron
en cuestiones dogmáticas, ni se discutió ni siquiera el primado del Papa, sino simplemente eran cuestiones disciplinares, temporales y, por supuesto, las cuestiones económicas, que era en donde entraban los reyes del momento. 11 de febrero de 1753 se firma el concordato entre la corona española y la Santa Sede. Es un concordato que no reconoce expresamente el patronato universal, pero que, bueno, en la práctica, pues prácticamente sí fue un reconocimiento de ese patronato. Es verdad que este concordato no lleva a buenas causas a la Iglesia, pero sí es verdad que se va a mantener durante un siglo. Bien, pues eso sería un poquito las regalías en el caso español, el regalismo español. Otra cosa es el galicanismo, que serían las regalías en el mundo francés. Si hemos visto que la corona española más o menos se lleva bien con la Iglesia, hay una buena relación, en el caso francés no es así, sino todo lo contrario. La Iglesia, la monarquía galicana, la monarquía francesa, parte de una concepción de la Iglesia absolutamente distinta a la que tiene la Iglesia de sí misma. Parte del conciliarismo, de los principios conciliaristas. La Iglesia tiene el poder en el concilio y es él el que dirige a toda la Iglesia. No es el Papa. El Papa es simplemente un primus inter pares, es decir, un primero entre iguales. Tiene el deber de vigilar que se cumplan las normas, pero las normas que ha dado los concilios. Esto tradicionalmente se ha dado en la Iglesia francesa a lo largo de su historia. Y va a tener su desarrollo, sobre todo con el rey Luis XIV, en el siglo XVII. Viene de una época muy antigua, ya lo vimos cuando dimos al Papa, si recordáis, al Papa Bonifacio VIII, de la última parte del siglo XIII, 1296, la lucha entre Bonifacio VIII y el rey Felipe el Hermoso. Algo que luego se va a traducir en el periodo de Aviñón. Recordáis que la Iglesia se traslada a Aviñón, zona francesa, donde va a estar muy influenciado por el rey Felipe el Hermoso y demás, los concordatos, etc. Por lo tanto, la Iglesia galicana es una iglesia que ha tenido sus derechos desde antiguo. El galicanismo tiene una parte teórica, una parte eclesiológica, que insiste en la libertad de la Iglesia, en la independencia de la Iglesia francesa frente a Roma, pero también está muy unido a la corona. Hay una serie de obras escritas a lo largo de la historia donde se defienden esos derechos de la Iglesia francesa. Podemos hablar de tres obras importantes. Una es la de Pedro Pitot, que se llama La libertad de la Iglesia galicana, que nos dice que hay una independencia del rey respecto al Papa en la cuestión temporal y el Papa tiene limitado su derecho en Francia. La segunda obra es de Edmundo Richer, 1611, se llama La potestad eclesiástica y política, donde la soberanía de la Iglesia está en los sacerdotes, en el poder legislativo, sínodos y concilios. Por lo tanto, no está en el Papa. Y el tercero es de Pedro de Marca, que se habla de concordia entre sacerdote e imperio, de 1641, en lo que dice que las leyes pontificias no obligan hasta después de haber sido aceptadas por la Iglesia formada por los fieles y representado en el príncipe. Y esto es importante, esto es muy importante, y digo lo tengáis un poquito en la cabeza, porque cuando lleguemos al Concilio Vaticano I, cuando el Concilio Vaticano I emita la Pastor Eternus y hable de la infalibilidad papal, va a poner dentro de la definición dogmática una parte donde niega esto precisamente, donde se va a negar que las leyes pontificias no obligan hasta después de ser aceptadas por la Iglesia. Se va a negar expresamente en la infalibilidad papal. Bien, el galicanismo es por lo tanto una forma de jurisdiccionalismo en Francia. El Parlamento defiende al rey y su independencia frente al Papa. Por lo tanto, el Papa no tiene ninguna jurisdicción temporal en la Iglesia galicana. Hay una asamblea que se convoca el 19 de marzo por el rey Luis XIV, 1682, donde se va a dar lo que se llaman los 4 artículos galicanos.
Son los derechos de la Iglesia galicana frente a Roma. Estos 4 artículos dicen lo siguiente. Primero, Jesucristo concede a San Pedro y a sus sucesores el poder sobre las cosas espirituales y sobre las cosas que van sobre la salvación eterna, pero no le da el poder ni en lo temporal ni sobre los estados. Por lo tanto, los reyes no están sometidos en lo temporal a ninguna potencia eclesiástica. Segundo, la plenitud del poder de la Santa Sede y sus sucesores de San Pedro tienen sobre las cosas espirituales, están limitadas por el Concilio de Constanza, en sus sesiones cuarta y quinta, donde se habla de la autoridad del concilio, autoridad que está por encima del Papa en este momento. Tercero, el ejercicio de la autoridad apostólica debe regularse por el espíritu que Dios quiso y por lo tanto hay que respetar lo que Dios quiere. Las reglas, las costumbres y los estatutos del reino de la Iglesia de Francia deben ser respetados, porque eso es lo que Dios quiere. Y cuarto, aunque el Papa tenga una preeminencia en las cuestiones de fe, sus decretos no obligan hasta que la Iglesia los acepte, como hemos hablado anteriormente. Bien, pues aquí tenéis los 4 famosos artículos galicanos que el rey convierte en un cuerpo doctrinal que tiene carácter civil y que es registrado en el Parlamento. Como veis, una forma de jurisdiccionalismo muy especial. Bien, hemos visto las regalías en España, o el regalismo en España, la cuestión del galicanismo. Nos vamos a la tercera forma de jurisdiccionalismo, que es el josefinismo. Hemos hablado de España, hemos hablado de Francia, ahora hablamos de Austria. La intervención de los monarcas de Austria tiene el nombre de josefinismo y viene del emperador, de José II. Podemos hablar que la intervención de la emperatriz María Teresa y del emperador José II va a tener una actuación prácticamente de 50 años, 1740-1790. Va a haber 3 periodos. Un primer periodo donde el mando está en poder de María Teresa, un segundo periodo donde se incorpora ese poder José II y un tercer periodo donde ya solo queda el emperador José II. María Teresa, la emperatriz, comienza a tener poder sobre la Iglesia y lo hace a partir de una serie de normas que va a dar en la parte de la Lombardía austríaca, 1768, creando un departamento de cuestiones eclesiásticas y dando una serie de normas sobre la Iglesia. José II, en su intento de centralizarlo todo, comienza dando también una serie de leyes estatales, algunas de las cuales no tienen mucho sentido que se pueda meter un rey. Por ejemplo, prescribir cuánto debe durar un sermón. Por ejemplo, cuántas velas había que encender según la liturgia que se celebrara. Por ejemplo, qué tipo de hábito había que ponerse en los colegios, duración de los recreos, etc. Por tanto, como veis, una serie de cuestiones que no tienen tampoco demasiado sentido. 1781 da una ley de tolerancia por la cual tienen los mismos derechos los católicos, los luteranos, los calvinistas y los ortodoxos griegos. Para reducir el número de clérigos se suprimen aquellos conventos que no llevarán a cabo la reforma que ellos pedían o los conventos de vida que sean de vida contemplativa. Solamente se mantienen los conventos de vida activa. Comienzan una reforma en la cual se intenta mejorar el salario de los párrocos, se inician obras sociales, se suprimen todas las hermandades y cofradías y se agrupan todo económicamente en una cofradía que es la Hermandad del Amor Activo al Prójimo. Se hace una nueva distribución de las parroquias y el párroco tiene que tener las siguientes características: ser un hombre ilustrado, servidor del Estado, educador del pueblo, caritativo, animador de la reforma. Es decir, eran más bien funcionarios estatales. El sacerdote, para llegar a este punto, lo que hace José II es crear 4 grandes seminarios para todo el Estado.
Viena, Budapest, Lovaina y Pavía, y 8 seminarios menores. Por tanto, se lleva a cabo toda una reforma de la Iglesia austríaca. Todo esto, por supuesto, sin contar con el Papa. El Papa del momento es el Papa Pío VI, que marcha a Viena en febrero de 1782 para intentar parar todo esto, cosa que no va a conseguir porque no va a tener ningún fruto. Ahí tenemos la tercera forma de jurisdiccionalismo, que es el josefinismo. Y terminamos en Alemania, lo que se conoce con el nombre de febronianismo. También en Alemania hay una viva oposición a la centralización de Roma y las quejas que Alemania había ido teniendo a lo largo de la historia, sobre todo por cuestiones fiscales y por esa implantación que había de que los obispos tenían que renovar sus licencias, sus facultades cada 5 años. Dentro de todo esto aparece la obra del obispo coadjutor de Treveris, que se llamaba Nicolás Hohenstein. Este había estudiado en Lovaina y había estudiado con un conocido jurisdiccionalista que era Van Espen, que había escrito un libro, Ius Ecclesiasticum, y que había sido puesto en el índice por la Iglesia, prohibido por la Iglesia. Nicolás Hohenstein escribe un libro con un apodo, se llama Justinus Febronius. El título del libro coge 4 líneas, se llama así: De status ecclesiae et de potestate legítima Romani pontifices, libres singulares, a reuniendos disidentes en religiones compositus. Si hay que aprenderse el nombre, un poquito difícil, pero bueno. ¿Qué viene a decir este libro? Y eso es lo importante. Dice que la autoridad suprema de la Iglesia reside en los obispos y en el concilio. Por lo tanto, estamos en la línea del episcopalismo. Al Papa, dentro de una idea un poquito oscura, se le da solamente un poder, digamos, de vigilancia para que se cumplan aquello que digan los concilios y hayan planteado los obispos. Por lo tanto, cada obispo dentro de su diócesis es el que tiene el poder. Todos los demás poderes que tiene el Papa han sido usurpados a los obispos. Y para ello, lo que pide Febronius es que el poder civil ayude a los obispos a recuperar ese poder, el poder que le había sido usurpado por el Papa. El libro es de menor calidad que hemos hablado antes de Van Espen, pero tuvo una gran repercusión en toda Europa. Roma rápidamente lo incluye en el libro del índice de los libros prohibidos y hubo distintas polémicas en torno al libro en Polonia, Portugal, Nápoles, Bruselas, es decir, iban apareciendo distintos tratados apoyando o rechazando la obra de Febronio. Febronio lo único que intentó fue reforzar la autoridad de los obispos frente a Roma, y lo hizo pues dándole todo el poder al episcopado. Bien, a finales del siglo XVIII van a volver a salir estas ideas, sobre todo en un sínodo que se llama el Sínodo de Pistoia, y que va a aparecer también con estas ideas. Lo veremos en el tema siguiente también, que va a aparecer en Francia, en la Francia revolucionaria, a partir de lo que se llama la Constitución Civil del Clero. El obispo va a ser el que va a tener todo el poder. Los obispos elegidos democráticamente por el pueblo, y los obispos son aquellos que van a transformar la Iglesia. Es la idea que veremos en el tema siguiente, la idea que nace a partir de la obra de Febronio. Y aquí terminamos también este tema de los jurisdiccionalismos que hemos ido viendo, de esa intervención de las regalías del Estado en las cuestiones religiosas, regalías en España, galicanismo en Francia, febronianismo en Alemania y josefinismo en Austria.